Bueno, pues buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Realmente estamos de enhorabuena, porque ya saben que se está disputando un mundial de fútbol muy polémico. Yo no soy muy futbolero y tampoco tengo conocimiento de los detalles, pero realmente creo que es un mundial bastante complejo y controvertido y criticado, probablemente con razón, porque en la medida en que se impida a las personas disfrutar de los derechos, pues esto siempre es problemático. Y aunque no he visto el partido, nos han llegado las noticias tan positivas de esos 7 goles de España a Costa Rica. Esperemos que queda mucho mundial, pues que continúen los éxitos, ¿no?, para nuestra selección, que siempre es una alegría. Y hoy nos congrega un encuentro pues realmente interesante sobre la ingeniería. Hemos tenido varios, pero no de una forma estructurada como es este segundo encuentro, yo creo que lo podríamos llamar así, esta segunda jornada de ingeniería de Asturias en Madrid. La primera la tuvimos, se lo pregunté hoy a la secretaria porque no recordaba exactamente la fecha, el 3 de febrero, y fue un éxito. Esa jornada pues estuvo organizada y en ella participaron además 3 personas que me acompañan en la mesa: Alfonso Estebanez, Víctor Mayada Martín y Víctor Mayada Fernández, que en gran medida pues fueron los que tuvieron esta feliz idea, y esperamos que haya muchísimos más encuentros de este tipo, ¿no?, porque realmente lo merece. Incluso tengo aquí unos datos sobre aquel encuentro, pero bueno, no procede repetirlo, porque lo pueden localizar ustedes en nuestras revistas, que están todas ellas disponibles en la página web. Y hoy, pues, los organizadores y expertos han tenido también a bien invitar pues a don Fernando Ácar, que nos va a hablar, según figura aquí, de pajares a Padrún, de manera que él es el que tiene que informarnos, instruirnos y dar cuenta de estos aspectos que nos traen aquí, ¿no? Pero ya que estamos en esta presentación, yo me alegro mucho de que hayáis elegido esta diapositiva porque por un lado es el pórtico del centro. Hablaba yo ahora y pedía a Armando que nos sacase el escudo. Conjuntamente con el escudo estamos viendo nuestra revista, lo que es el cartel fundamental, ¿no?, el pórtico de nuestra revista Asturias, una revista antiquísima que ya tenía sus antecedentes cuando se fundó el Centro Asturiano en 1881, por lo que se llamaba el Boletín del Centro de Asturianos en Madrid. Por supuesto, ha experimentado una gran renovación, y en los últimos años, como dato relevante, tengo que decir que la revista pues ha pasado de tener, esto pocos de los presentes probablemente lo sepan, los miembros de la Junta Directiva sí, de 10, creo que eran 10, a 12 números anuales, justamente durante la pandemia. Fue una decisión que tomamos en la Junta Directiva para mantener la comunicación en unos tiempos en que todos, por imperativo sanitario y legal, pues estábamos prácticamente aislados, confinados, y consideramos que era oportuno incrementar nuestro esfuerzo comunicativo con los socios, mantener puentes, mantener viva la realidad institucional de alguna manera. Y desde entonces lo hemos mantenido. Estos 2 años ya son 12 números. Estamos encantados, síganos, estamos preparando ya el número de diciembre. En gran medida está terminado, lo pueden localizar, perdonen que les diga esto en estos minutos introductorios. Y fíjense también el detalle del galardón que tenemos, que es un verdadero orgullo legítimo para nuestra institución contar con esa medalla de oro del Principado de Asturias, la más alta distinción que otorga el gobierno del Principado como representante de todo el pueblo asturiano, y en este caso lo recibimos los centros asturianos centenarios. De todos esos centros asturianos y casas de Asturias centenarios, el centro asturiano es el más antiguo, porque hemos cumplido ahora el 2 de octubre 141 años. Y me diría el presidente adjunto aquí presente, Andrés Menéndez, que no me olvide decir que no solo de los centros asturianos y casas de Asturias, sino de todas las casas regionales españolas en el mundo. De todos ellos somos
la institución, la Casa Regional de Cádiz. Unas casas que contribuyen a la vertebración de España, en gran medida, como el otro día se ponía de manifiesto en nuestras hermanas casas de Castilla, León, en un congreso que tuvimos. Y por otra parte, tenemos también la bandera, la enseña ucraniana, especialmente cercana, porque los colores coinciden, puede variar un poco el tono, los colores con la enseña asturiana también, con nuestra bandera de Asturias. Esta Ucrania doliente hoy por esta invasión, por esta guerra terrible, todas lo son, tan próxima y que tanto nos afecta, esperemos que no nos afecte más y que pronto pueda cesar, se llegue a imponer la racionalidad en torno a este conflicto que nunca tuvo que comenzar, ¿no? Bueno, pues entonces me alegro enormemente y por mi parte, según el protocolo establecido, voy a presentar sumariamente a las personas que me acompañan. Por un lado, voy a empezar ahora por la izquierda, el extremo de la izquierda, aunque ya le he mencionado, pero Víctor Mayada Martín es miembro de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, un hombre muy activo, muy dinámico y siempre con muy buena disposición a ayudar en todo lo que sea menester. Él es ingeniero de minas y un hombre joven, con un gran porvenir personal y profesional, y entonces estamos encantados de que se involucren en este tipo de actividades que tanto contribuyen a la dinamización y a, bueno, pues un poco al enriquecimiento cultural y social, sociocultural de esta casa, ¿no? Y prácticamente podría decir lo mismo, y digo lo mismo, de Alfonso Esteban. Ellos dos son realmente los, como acabo de decir, los responsables de este foro que tenemos, en jornadas de ingeniería, y Alfonso Esteban, pues igual, es un hombre de la casa, implicado también en las agrupaciones artísticas, concretamente en la agrupación folclórica La Alborada, arquitecto, tiene un despacho, ingeniero de caminos, perdonad, ingeniero de caminos, tiene un despacho de ingeniería, lo ha abierto él, y realmente, pues bueno, una persona muy colaboradora, a la que siempre recurrimos cuando necesitamos algún asesoramiento técnico en estas áreas, ¿no? De manera que muchas gracias, Alfonso, también por tu labor, por tu entrega, y miembro de la Junta Directiva, que es igualmente directivo, vicepresidente, si no me equivoco. Bueno, pues muchas gracias, y tenemos, como no, la veteranía dicen que es un grado, a Víctor Mayada Fernández, que es el padre, obviamente, de Víctor Mayada Martín, y una persona que aunque él es muy modesto, pero siempre... Fernández. Pero al mismo tiempo él es modesto, una persona muy humilde y sin embargo, pues muy activa y, en fin, implicado igualmente. Muy querida por los socios. Muy querida. Muy querida, una persona muy querida, efectivamente, ya desde hace muchísimos años, que siempre nos apoya en todo. De manera que muchas gracias, Víctor, a quien voy a ceder la palabra porque va a presentar propiamente a don Fernando Ácar, que ya ha estado en esta misma tribuna en varias ocasiones y siempre con gran éxito, pero prefiero, por el conocimiento personal y en fin, toda la información que puede transmitir sobre él, que haga la presentación propiamente Víctor Mayada Fernández. Así que nada, muchas gracias a todos, a todas por su presencia y espero que disfruten de este acto. Gracias a todos. Buenas tardes. Mi nombre, lo acaba de decir el presidente, es Víctor Mayada, pero yo lo repito porque acabo de conocer a otro Víctor Mayada y como esa casualidad de que nos parecemos como una gota de agua, debo decir que él es Martín y yo soy Fernández, es lo único que nos diferencia. Entonces, dicho esto, y copiando a Lina Morgan, digo, ilusionados, entusiasmados, no sabemos qué decir. Estamos encantados de vuestra presencia, gracias por venir. Yo les dije a mis familiares y amigos que no vinieran, pues donde
esté un incluso mal partido de fútbol, que se quite cualquier otro evento, por importante que éste pudiera ser. Por otra parte, a los aquí presentes les pido que no, o les ruego, que no nos comparen con la inmensa mayoría de las ilustrísimas personalidades que nos precedieron en el uso de la palabra en esta mesa, pues este foro está más por el fondo que por la forma, por la proximidad y la discreción, que por el bien quedar, el bien hablar, el bien escribir, incluso el bien comunicar. El que nosotros estemos aquí es para entrar en comunión, en comunicación, en sintonía, y permitidme que diga con todos vosotros en vez de con todos ustedes. Nosotros pretendemos, y así lo tienen pensado los verdaderos artífices o facedores de este foro, charla, comunicación, que participe todo el mundo, porque, que yo sepa, esto no está cerrado a ningunos, digamos, condicionamientos, ya sea políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, sino simplemente que sea un grupo de amigos que se reúnen y aquel que sepa algo lo cuente. Nosotros, humildemente, los cuatro que estamos en la mesa, sabemos algo de obra civil, y ese algo es lo que nos atrevemos a exponer, pues para conocimiento, pero no desde el punto de vista de una comunicación, digamos, tipo simposio, congreso, jornada técnica, donde hemos expuesto cantidad de veces y en cantidad de sitios aquellas obras singulares en las que hemos participado o aquello que hemos acumulado día a día. Aquí venimos, yo diría, y que me corrijan los que organizan esto, a pasar un rato juntos y estar en comunicación o en comunión, todos exponiendo aquello que de lo que cada uno quiera hablar. A mí hoy me toca la presentación del ponente, don Fernando Acar Rodríguez, como vicepresidente, en esta segunda sesión de las jornadas, que catalogadas como, yo le llamo charlas en el Centro Asturiano de Madrid, pero bueno, cada uno que le dé el rango que tenga por conveniente. Mientras participe yo y en este otro Víctor Mayada y tal, serán charlas, porque no damos para más. Cuando Alfonso Estébanez y Víctor Mayada Martín, directivos del Centro Asturiano, me invitaron a preparar estas jornadas, lo primero que nos pareció era poner sobre la mesa unos personajes, unas personalidades que estuvieran muy puestos en el ámbito de la ingeniería, nosotros especialmente civil, pero sigo diciendo que caben otras ingenierías. Entonces, entre estos expertos, pensaron que había que ofrecer altos niveles tecnológicos sobre obras en ejecución o ya realizadas que por su singularidad aporten interés general sobre seguridad, prevención, tanto en fase de construcción como en fase de explotación, incluso medio ambiente. Intentamos dar a conocer, compartir, insisto, el conocimiento acumulado por profesionales de gran prestigio, de empresarios, de quienes apuesten por el I+D+I, de nuevas tecnologías aplicables al comportamiento de las infraestructuras. Hablar también de las fases que van desde la planificación y diseño a la construcción y explotación. Con esta segunda jornada avanzamos hacia una mayor difusión de la experiencia de aquellos que, como don Fernando Acar,
irán pasando y dejando parte de su saber, de su buen hacer y de lo que ya se hizo, que servirán como enseñanza y foco divulgativo para expertos y entretenimiento para profanos. A los oradores les pedimos que dejen su exposición para que en el tiempo poder recopilar y dar a conocer su trabajo en la certeza de que será de gran valor. En estas jornadas, insisto, como ya antes he dicho, tiene cabida los que quieran contar algo y, bueno, nosotros por gusto pensamos que preferentemente sobre presas, túneles, minas, puentes, taludes, metro, edificios, cavernas, etc., donde se exponga un aspecto técnico o económico o social. Invitamos a quienes tengan y quieran exponer una ponencia. En este caso, contamos con la impagable presencia de don Fernando. Lo de impagable lo tengo subrayado. Es un fichaje caro. Es más, como repite, es que tiene clientela. Decía don Fernando Acar Rodríguez, que es que claro, el apellido tira tanto que parece que solo es Acar. No, es Rodríguez también, es humano, es decir, es como yo, Fernández, Rodríguez. Él nos hablará de lo que le parezca, pues sabe tanto que nos dejará satisfechos. Conocí a Fernando con motivo de los problemas que presentaba el túnel del Padrón. El problema era tan sencillo como que se cerraba, pero no se cerraba con una puerta, se cerraba porque cedían los hastiales, porque se hincaban en el terreno. Don Fernando estaba en la demarcación de carreteras de Asturias, en Oviedo, como ingeniero, junto con don Alberto Abella y en el equipo de nuestro Manzana de Oro, don Ignacio García Arango y Cienfuegos Jovellanos. Que a mí me gustaría, e intentaré, que nos visite y nos hable próximamente. Con sinceridad, y hoy, fuera de repercusiones, puedo decir que los tres me cayeron fatal, bordes, distantes, cínicos, bromistas, y tan mucha risita y muchas preguntitas como: pero siendo tú de Mieres, ¿cómo vas a saber de esto? De auscultación y control de túneles. De esto no sabe nadie. El terreno se comporta como le da la gana. ¿Cómo te vamos a recomendar que te adjudiquen la obra? Así un día y otro, con cachondeo y cachigalines. Me permito esta palabra que seguramente conocéis de sobra. Pero entre guasa y guasa yo veía que había un gran trasfondo técnico y que avanzábamos. Yo iba aprobando en las cuestiones que muy seriamente se abordaban. Iba entendiendo su inteligente ironía y nuestro mutuo reconocimiento en lo personal y en lo técnico se acrecentaba. Este buen hombre, todo con letras mayúsculas, ingeniero, escritor, poeta ingeniero, lleva una carga genética fuera de toda lógica soportable y difícilmente superable. Hijo de catedrático de ingenieros de caminos, hermano de geólogo y topógrafo, padre de ingeniera de caminos, en definitiva, grupo humano de primer rango técnico e intelectual. Tuve el placer de trabajar con Acar Padre, un sabio humanista, de los que saben todo de todo gracias a su capacidad deductiva. Como todo sabio auténtico, era humilde y por poco que tú supieras, te lo reconocía y ponderaba de forma que te sentías cómodo a su lado. Su hijo Fernando, nuestro invitado, sabe mucho de muchas cosas y esperamos iguale o supere el listón familiar. La verdad es que no va mal. Volviendo a cuando nos conocimos y cuando yo veía que sabían chino y que confiaban en mi empresa y en mis conocimientos sobre la auscultación de túneles,
me encuentro con la increíble sorpresa de que no se fiaban de los aparatos que habíamos suministrado a la obra. Especialmente no se fiaban de las células de presión, de su repetibilidad y rango, y tampoco se fiaban de otros sensores eléctricos de cuerda vibrante. Sin previo aviso, se presentan en la empresa señor Acar, catedrático de caminos, señor Alarcón, catedrático de industriales, y los antedichos ingenieros Ignacio Arango, Fernando Acar y Alberto Abella. Digo, los aparatos están fabricados en Londres por la Soil Instruments y certificados por la Lloyd. Nos da igual, queremos comprobarlo aquí y ahora. Jamás me había pasado nada parecido. Ni me puso nunca, ni se me presentó después en 43 años de profesión. Yo tenía en aquel momento al mejor técnico de laboratorio que había en España, Jorge Modi Raffagelli, otro sabio humanista. Algún día explicaré dónde estaba el de los que nos visitaron, su error. El caso fue que marchamos todos juntos a comer cuando ellos no admitían invitaciones de nadie. Los sabios se enamoraron hablando de sus guerras, la española y la europea. Los otros cuatro con su cachondeíto de siempre contra mí. Se instalaron, funcionaron, se puso contra bóveda y todos tan contentos hasta la construcción de la autovía del Cantábrico, en que les volví a sufrir y que otra ocasión también contaré, porque, bueno, me dieron mucha guerra, vamos a ver. Cierro esta caricatura de Acar para exponer las virtudes que le llevan y le llevarán a ser don Fernando Acar, ingeniero, escritor, poeta, con más de 40 años de experiencia en obras y trabajos especiales en Asturias, España y extranjero. Desde los 14 años, don Fernando, y durante muchos, los fines de semana hizo de portamiras, esos que veis por las obras detrás de una estaca o con una estaca en el hombro, que se ponen detrás de un aparato que se parece a un cañón pequeño. El prisma no había llegado todavía y las estaciones totales menos. Era ayudante o portamira, que se llama ahora, con su tío Pedro, topógrafo de primerísimo orden y rango, y en esas salidas al campo con su tío, Fernando fue despertando o encontrando en su sitio, porque siempre tuvo gran interés por la ingeniería, lugares y paisajes. De ahí su trayectoria. Él dice, coautor, yo sé muy bien cuál ha sido el porcentaje de colaboración en los libros que a continuación voy a citar. De temas ferroviarios, 5, de túneles, ejercicios en 1982. Incendios en túneles en 1993, y donde trabajé con sangre, sudor y lágrimas. Siempre al lado de ellos, para mí por lo menos, y para los demás también, había sangre, sudor, lágrimas, porque siempre, como sabían mucho, eran muy exigentes. Cosa que curiosamente ahora jubilado, echo en falta en las obras en ejecución. Pero esto es otra cosa. Ingeotúneles 2 y 3 en el 98-2000. Cuadernos de la autovía del Cantábrico, yo le llamo
un cómic técnico de gran interés para enseñar divirtiendo. Él se ha asombrado de que yo tenga uno, que yo creo que él ni lo tiene. Pues sigamos. Sigamos. Manual de túneles y obras subterráneas, 1997-2011, donde aparecen los más brillantes y destacados ingenieros de aquel momento en España, especialistas especialmente en geotecnia y en obras subterráneas, cuyo capítulo 25, instalaciones y servicios auxiliares, es de don Fernando, que tampoco se acuerda. Si era el 25. Esto lo hago para presumir de que los he leído, no por otra cosa. No me he quedado nada, pero los he leído. El túnel, un paso más en el camino, seguridad, normativa e instalaciones, en el 2012. Pajares, de barrera entre mundos a caminos sin fronteras, en el 2015, traducido al inglés. Bueno, también otra primicia es que yo tengo, y me acompaña, el borrador, es decir, tengo el alto honor de haber conocido el libro antes de que fuera publicado. Aquí tengo el borrador, y si os leyera simplemente el índice, veríais que aquí hay de todo y todo bueno. Hay historia, hay personalidades, hay ingeniería, en fin, para mí algo de lo más completo que hay en el mercado en lo que se refiere a una obra en concreto. Entonces, por otra parte, sigo porque le ha dedicado al bolígrafo y a la pluma. En la mayor parte de sus trabajos, en sus escritos, aparece el capítulo Instalaciones, asunto poco frecuente en los ámbitos geotécnicos y de construcción, pero fundamentales en conservación, mantenimiento y explotación. Otra de sus facetas es la poesía. Él afirma ser editor, no autor. Yo discrepo totalmente. Él, cuando quiere hacer poesía, hablará de calidad y con rapidez, porque habla casi en rima, verso o poesía. Él afirma también de que tiene, esto ya lo leí, tiene un trabajo, aquí esto es importante, tiene un trabajo denominado Historia del Hielo, que no conozco, que deseo conocer y que algún día le pido, casi le suplico, que nos lo presente. Como remate y cierre de esta presentación, les escribo lo que decía al principio de su carácter, con la dedicatoria que en su día me pusieron en el libro que acabo de presentar. Y dice así: a nuestro ilustre amigo Víctor, intenso labor, interesado, y lo pone entre comillas, interesado, siempre, añade así, siempre, por todos estos complicados ensayos, y a quien le debemos la magnífica instrumentación de los túneles. En fin, la cal y arena, como podéis observar. El otro coautor, Alberto Abella, tampoco tiene desperdicio. Y dice también: las medidas de las presiones y su relación con los aparatos que suministran para ese fin, tienen una extraña relación con la cultura fenicia. Como máximo exponente de esa cultura se encuentra a quien con todo afecto dedicamos este libro. Señores, esto es lo que hay. ¿Qué les parece? Y si hay que admirarles para quererles. Este es don Fernando Acar, al cual cedo la palabra y seguro que también una vez más me está criticando. Pues
Pues muchas gracias, Víctor Mallada, por esta presentación tan original y tan cordial. Y muchas gracias también al padre Ángel García, que nos acompaña en el salón, como saben ustedes, pues, de Mensajeros de la Paz, esa organización, y él mismo, pues, por supuesto, siempre del lado de los desfavorecidos, de las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias y enhorabuena también, nuestra felicitación, padre Ángel, por los 60 años, por ese 60º aniversario, las bodas de diamante, si no me equivoco, de la organización Mensajeros de la Paz. Un fuerte abrazo. Si me permitís 2 palabras también para hablar de esta joya que nos acompaña, subrayo joya. Le he llamado los últimos 20 días, una vez por día. Le he llamado hoy por la mañana para que nos acompañara a comer y encima no llego a saber siquiera que viene y se esconde en la última silla de la última fila y detrás de una columna. Tengo unos amigos que no necesito enemigos. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, don Fernando Ácar, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar delante de ustedes y me emociona estar aquí y ver que está el padre Ángel. No sé si seguir con esta charla porque frente a lo que hace él no tiene ninguna importancia lo que yo voy a contar. Pero creo que, bueno, me tengo que quedar aquí, porque estaría feo que no fuera, y además el padre Ángel seguro que diría, oye, tienes que seguir aquí, tú tienes que apechugar con esto. Muchas gracias a todos por venir. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? El culpable de que yo esté aquí es mi querido amigo Víctor, que ha hecho una exposición que a lo largo de mi charleta entraré en algún detalle respecto a lo que ha dicho. Se queja de que éramos duros, entraré en el detalle, y éramos duros porque no comprendíamos cómo funcionaban algunas cosas y siempre hay que tenerlo, cuando no entiendes algo hay que buscar un culpable, y ahí le teníamos a Víctor. Realmente no era su problema, era el nuestro, queríamos entender bien. Hablaré de esto un poco más adelante. Con Víctor, esta charla yo le propuse inicialmente, oye, vamos a hablar del hielo. Me dijo, no, Fernando, que es una charla técnica. No, si vamos a hablar de la extracción del hielo que empezó en 1806 en Nueva Inglaterra, un señor que lo cortaba de los lagos helados y lo llevaba por el mundo. Oye, si es un problema muy complejo técnicamente, no, Fernando, hay que hablar de los túneles, es una jornada técnica. Y digo, pero qué va, no vale. Pero en este caso, cuando yo estaba en el Estado, le podía a veces a Víctor, y en este caso me pudo él. Me dice, no, tienes que hablar sobre el Padrún. Digo, pero Víctor, si es que me tengo que bajar las calderas del Pedro Gotero, porque es una obra que se acabó hace 30 años, y yo qué sé. Vale, pues entonces habla del Pajares y del Padrún. Digo, pero si Víctor, el Padrún se acabó hace 30 años. Es que está muy cerca. Ah, perdón. Y sobre todo... Muchas gracias. Si el Pajares se acabó, ahora sí. Si el Pajares se acabó hace 30 años, y además escribimos un libro que lo ha enseñado Víctor, y del Padrún, y del Padrún escribimos uno, o sea, de cada cosa escribimos un librito, uno de historia y otro técnico. ¿Cómo vamos a hablar de eso? Y lo de siempre, de Víctor, seguro que lo sabes hacer bien. Así que habla del Pajares y el Padrún, insistiendo, digo, bueno, pues sea. Entonces, si yo soy culpable de estar aquí, perdón, si Víctor es el culpable de que yo esté aquí, Víctor también es el culpable si esta charla les aburre. Siempre hay que tener un culpable al lado. Bien, sigamos con la charla, podemos pasar. Vamos a hablar de Pajares y Padrún, que es como se titula la charla. Y esas dos localidades están en el norte de España. ¿Podemos pasar, por favor? Oye, muchas gracias. Voy a coger, lo tengo que señalar ahí. Perdonad, tengo aquí un
Pero, bueno, ahora lo voy a enseñar. Es un puntero. O ratón. Es un puntero extensible analógico. Tiene diferentes opciones. Depende de cómo vayas de color, usar verde o amarillo. Hay que prepararlo. Y esto me permite. Es de la marca Vileda Dunlop. Tiene un asa que permite, o sea, es maravilloso. Bien, con esto ya no hago sombras. Y además se ve. Vamos a hablar, he dicho, de Padrún y Pajares. Esta es la situación actual para ir de Madrid a León. No voy a seguir, nos quedamos en la meseta. Para ir de la meseta, es decir, de León actualmente a Gijón, puedo ir por la Nacional 630, podía ir por la Nacional 630 y ahora por la autovía, porque mucha de la carretera que antes era Nacional 630 se ha duplicado y ahora es autovía. Bueno, cuando voy por la carretera León-Gijón, veis aquí, esta carretera forma parte de la Vía de la Plata, se apoya en la Vía de la Plata, y la autovía, como se apoya en esta, pues también se apoya en la Vía de la Plata. Si somos puristas, alguien dirá, no se apoya, porque hay tramos que no. Ya, hay tramos que y todo esto, a su vez, se apoya en el Camino de Santiago. Los puristas dirán, no, porque en la zona de Carvajal de la Legua no vamos a entrar a un zoom de tanto detalle, porque no estamos en una discusión sobre el Camino de Santiago. Entonces, observemos otra vez la carretera León-Gijón, que es la Nacional 630, forma parte de la Vía de la Plata, que es Sevilla-Puerto del Musel, que son 800 kilómetros de Sevilla a Puerto del Musel, y lo que nosotros nos vamos a ocupar es del tramo, ahora mismo, del tramo León-Gijón, que son 150 kilómetros, 155, y por la autovía 155-54. Bien, como vemos, la carretera nacional pasa por el puerto de Pajares y luego sigue bajando, veremos un detalle aquí y hasta llegar a Gijón. Esta carretera nacional 630 entonces pasa por el puerto de Pajares. Esta carretera, después de muchas historias de que un obispo la pagó en 1600 y pico. La fuerza de esta carretera, con matices, se debe a Jovellanos. La definición de esa carretera, la AP6, la autopista que sustituye parcialmente, duplicando o metiendo tramos nuevos a la existente, a la nacional, que es esta que veis aquí, tiene parte de peaje. AP significa apagar, ¿no? Es una carretera que tiene Aucalsa, que va de León a Campomanes, está aquí, y sigue, ya sin pagar, el A66 hasta Gijón. Bueno, hay un tramo que se llama de otra manera. Esta autopista ya no pasa por el puerto de Pajares, pasa por otro valle. Y en cambio sí pasa por los túneles del Padrún, que es de lo que trata esta charla. Así que ya hemos situado las cosas que vamos a hablar. Puerto de Pajares, Alto del Padrún, que es la montaña por la que ahora pasamos el túnel, que se llama del Padrún, con la AP6. Y Puerto de Pajares. Son las cosas de las que vamos a tratar aquí. Podemos pasar al siguiente. De todo ese tramo de autovía que hemos visto, está aquí, la 66, nosotros nos vamos que son, hemos dicho,
155 kilómetros, nosotros nos vamos a detener, porque es donde están los túneles, nos vamos a detener en este tramo de aquí, que es entre un sitio que se llama... Bueno, ahí no está. Bien, perdón, un detalle de este tramo de aquí es este plano de aquí. ¿Podemos volver atrás y adelante otra vez, por favor? Gracias. Y veréis que van apareciendo en orden 3 carreteras. No, la siguiente. La anterior. La anterior para atrás, para adelante. Aquí. Aquí aparecerá una. Esta voy a llevar. A ver. Bien. El zoom que hemos dicho, es que depende del programa, depende de lo de... Ah, bien. La primera carretera para llegar de Mieres, bueno, de León, perdón, de Mieres a Oviedo, la primera carretera era por el Alto del Padrún. Esa carretera tiene unas curvas endiabladas, sigue teniéndolas, porque esta carretera no se arregló. Esta era el trazado que definió Jovellanos en un proyecto de 1700 y que se aprobó en 1833, la carretera. Y se acabó cuando se acabó el paso de Pajares. Entonces venías de León a Oviedo por el Alto de Pajares, seguías por Mieres y eso no está aquí porque estaría abajo, y porque nos estamos centrando en un tramo, y pasaba por el Alto del Padrún, que es esto de aquí, estas curvas que vemos aquí, horribles, ¿no? Y seguía por Olloniego y había un tramo otra vez horrible, que era por Manzaneda y tal, hasta que llegabas a Oviedo. Esta carretera pues siguió durante muchos años. Lo que consiguió Jovellanos fue, su propósito fue hacer una vía que permitiese el paso de carretas, digo de calesas, es decir, de vehículos de ruedas. Podéis imaginar qué carretera era esa, ¿no? Y eso siguió funcionando durante mucho tiempo, durante muchos años, hasta que todavía, esto no estamos hablando todavía de la autopista, no hemos llegado. El primero fue esto y el segundo fue esto, que como esta carretera era horrible, la de Jovellanos, se hizo esta otra, que es una derivación, ahora es de 10 kilómetros desde aquí hasta aquí, que es una derivación de la Nacional 630 de 10 kilómetros. Se llama la carretera por los túneles de Peñamiel, que Víctor conoce muy bien, porque... ¿Tú eres de Morcín? ¿Eres o...? No, pero si me permites una corrección, esa carretera no se cambió por los argumentos que tú dices. Se cambió porque pasaba por la Rebollá, que ya el pueblo del Padre Ángel, y entonces la metieron por un sitio de mejor gente, que es por Morcín. Bien. Bien, esta es una carretera que ahora es una carretera convencional, es decir, una sola vía con doble sentido, una carretera normal, no una autovía. En su día, cuando se inauguró, que fue en 1968, se dijo que era una autovía fantástica. O sea, podéis imaginar el cambio que hubo, lo importantísimo de esta carretera, aparte del cerro del Padre Ángel, es que suprimió el paso por el Padrún. Entonces la gente dijo, qué barbaridad, qué diferencia, esto sí que es vida. Bien, estamos en 1968. El Ministerio, durante muchos años, se estuvo planteando cómo salvar el Padrún. Hombre, ya estaba hecha esta. Ya, pero eso es una carretera. Se podía duplicar, no había manera, porque va encajonado entre el río Caudal y la montaña. No quedaba otra
y los radios eran, para hacer una autovía no quedaba otra que hacer los túneles del Padrón. Bien, que son de 1782 metros. No tienen una longitud nada especial esos túneles, porque los hay mucho más largos. Bien, es una longitud importante para un túnel, tiene mucho tráfico, eso sí es importante, y muchos camiones y tráfico pesado, eso sí es importante en un túnel. O sea, la longitud, bueno, más corto, unido a ese tráfico que he dicho, tráfico de coches intenso y tráfico de camiones, hacen que sea un túnel importante. Podemos pasar. Voy a hacer una descripción básica, para lo cual me hace falta la chuleta para no equivocarme en exceso. Os voy a dar una descripción elemental, lo más gordo, del túnel que nos estamos ocupando, el túnel de El Padrón. Aquí lo veis, se trata de, normalmente decimos un túnel, pero realmente son dos tubos paralelos, uno para cada sentido de tráfico, es decir, es una autovía. Entonces tú pasas por un túnel que tiene dos carriles que van para allá y otros, en otro tubo, otros dos carriles que van para acá. Típico túnel de autopista o de autovía. Como he dicho, tienen 1780 metros de longitud cada tubo. ¿Cómo es? Cuando tú entras el perfil longitudinal, es decir, la inclinación del túnel, según entras va subiendo y a mitad del túnel va subiendo con una pendiente muy suave, el 1%, y más o menos hacia la mitad del túnel vas bajando para salir por la otra boca con otra pendiente muy suave que es con el 1%, es decir, se hace así. Eso se hace para que las aguas, que siempre hay aguas en el túnel, como veremos, para que las aguas que se recojan vayan por las cunetas, por la gravedad, salgan hacia afuera. ¿De acuerdo? Esas son unas pendientes mínimas aconsejables. Si lo hicieras plano, habría un problema, que no saldrían. Si lo haces así, se acumula en medio. Generalmente los túneles tienen que tener una pendiente hacia cada boca, o hacia una sola boca, ya depende de más cosas, ¿no? Es decir, tiene que tener salida el agua hacia afuera. Los túneles tienen sobre ellos, el monte que hay, que se llama la cobertura, es de unos 200 metros, sobre el terreno que hay sobre el túnel que tenemos entre manos. ¿Podemos pasar? Esta es la geología. Este túnel tiene la particularidad que tiene una geología endiablada. Sigue teniéndola. Y nos enfrentábamos a una cosa endiablada. ¿Por qué es endiablado? Primero porque está en el Carbonífero. Aquí, muy cerca de aquí, en uno de los lados, había mina de carbón. El Carbonífero, cuando haces una carretera, hay muchos problemitas con el Carbonífero. Cuando haces un túnel, y si haces una carretera, puedes tenerlo también. Aquí nos enfrentamos a un túnel en el Carbonífero, con un sistema de fallas endiablado. Las fallas significa que el terreno se ha desplazado y que el macizo ya ha friccionado y se ha roto, o no se ha roto, se ha machacado en las zonas de falla. Esto es un problema geológico histórico, ¿no? No es que se produzca, lleva años moviéndose el terreno, y esas zonas de falla no es que sea un plano, pueden ser 50 metros de zona que llega hasta la superficie, que se ha movido, que se ha plegado, y estas fallas, hay fallas que no tienen problemas, estas tenían mucho problema, porque entre otras cosas hay mucha agua, y además tenían agua, parecía agua al hacer el túnel, y además, como era la zona de Carbonífero, muchas de esas fallas tenían, en las zonas de deslizamiento, tenían carbón, partículas de láminas de carbón, que complicaba todavía más. Hubo que trabajar con maquinaria
antidefragante, es decir, que no produjera explosiones porque podía haber grisú. Eso en Asturias no hubo ningún problema en conseguir eso porque Asturias es una zona minera y saben mucho el grisú, es decir, saben manejarlo. Nosotros, y en general en España, para entonces, yo no sé ahora ya, había muy poca experiencia en trabajos en túneles de carretera. El túnel de carretera tiene una sección, tiene que caberte los coches, y la ventilación, pero tiene una sección muy grande. Había muy poca experiencia en túneles grandes con carbón, en carbonífero. Los mineros sí, pero una excavación minera es una cosa mucho más pequeña. Pero en carreteras no había experiencia. La roca, según las clasificaciones que utilizamos en geotecnia, no vamos a parar porque es muy largo, no es objeto, hay unas clasificaciones, buena, mala, regular, pésima y tal, ¿no? Como media en el túnel, la roca era de calidad mala. Eso nos daba un índice. La construcción, ¿cómo se hizo? Se hizo con un sistema que se llama el sistema del nuevo método austriaco. No era nuevo, se viene utilizando hace muchos años, pero en su día se le llamó el nuevo método austriaco y se sigue llamando el nuevo método austriaco, aunque era nuevo. No tiene nada de particular, es lo típico: excavar, sostener, unitar, impermeabilizar, es decir, las fases normales de ejecución de un túnel según el nuevo método austriaco. ¿Eso qué tuvo de especial? El sistema, nada, está muy sabido. El problema está en que tú tienes que aplicar ese sistema a tu túnel de verdad. No es un problema teórico. Bien, nosotros, al poco de empezar el túnel, perdón, las obras, porque el túnel está dentro de un túnel de 1,7 km, forma parte de un tramo de autopista, perdón, de autovía, de cerca de 9 kilómetros. Entonces las obras empiezan y vas viendo, oye, aquí hay problemas. Las obras normalmente empiezan tranquilamente. Mañana no tienes toda la maquinaria, tienes un poco de maquinaria. Poco a poco va llegando más maquinaria, vas trabajando y dices, oye, y empiezas a descubrir, oye, que aquí esto es un problema serio, que vamos a tener problemas serios. Bien, y entonces dices, bueno, ¿y los túneles? Vamos a seguir investigando un poco más. En el proyecto venían estudios, los que obviamente no los estudiamos, claro, todo lo que los demás habían estudiado, hay que partir de ello. Pero digo, oye, aquí hay más cosas que nos hace falta más información, porque un proyecto no es una obra. No puedes pretender tener lo mismo que en una obra, porque en una obra vas a acabar. Es decir, no es lo mismo que diagnostique un médico con una ecocolonial que cuando te abre la tripa y dice, anda, mira, si es que este tiene la tripa más puesta, ¿no? Entonces, al hacer una obra ya te estás metiendo la tripa. Entonces, recabas mucha más información. No es que el proyecto esté mal. La gente dice, es que el proyecto está muy mal. No, es que el proyecto no puedes tener todo lo que quieres. Lo tienes al hacer la obra. Por ejemplo, no sé quién, haciendo una obra en su casa hace poco, paisanos, cazó, no sé si 100 millones de pesetas, ¿lo visteis, no? En unas paredes. ¿Y quién le va a decir a ese hombre que debajo de esa pared tenía 100 millones de pesetas? Que por cierto creo que no le valieron para nada. Es decir, si excavas te puedes encontrar 100 millones. Aquí sabíamos que si excavamos, ojo que aquí hay problemas. ¿Qué hicimos? Paremos. Vamos a hacer una cosa que era novedosa. Vamos a poner la cabeza a funcionar antes que las manos. Paramos, empezamos a hacer ensayos. Muchos ensayos. Y dijimos, vamos a ver, ¿qué pretendemos nosotros con esta obra que sabemos que va a ser endiablada? ¿Qué pretendemos? Tenemos que aplicar el nuevo método austriaco, es decir, un sistema de excavación, un sistema de construcción, que es complejo, tiene muchas cosas. Eso hay que hacerlo en el terreno, ¿verdad? Vale, hay que entender cómo funciona el terreno. No lo vas a entender, te tienes que aproximar a entenderlo, porque cuando son terrenos tan complicados, las presiones vienen por aquí, por allá, aquí te vienen de un sitio, 20 metros aparece agua. Bien, hay que tratar de entenderlo, lo que podamos, ¿no?
Además teníamos que trabajar en el exterior, porque la obra, digo, que seguía, es decir, no solo es el túnel. Pues había que entender cómo funcionaba lo de fuera. Bien, ¿cómo lo entendemos? Repito, para empezar, datos. Nos hace falta tener datos. ¿Qué datos? Topografía, geología, muchos ensayos, sondeos, hidrología, hidrogeología, hidráulica, geofísica, es decir, toda una batería. Dices, hombre, ¿esto cuesta dinero? No, sí cuesta dinero, pero al lado, esto es, al final, esto es poco comparado con lo que cuesta el excavar un metro de túnel, por ejemplo. O un error en un terreno que te has equivocado y que el terreno sea peor, y porque no lo has estudiado. El error te puede costar muchísimas más veces todos los estudios. Los estudios, como yo digo, el papel es muy barato. Los estudios son baratos. Tiene un límite. Ahora veremos el límite. Entonces, y dijimos, tenemos que, además de todos esos sondeos, tenemos que instrumentar, poner cantidad de aparatos, porque no te vale con estar mirando, además de mirando, hace falta poner lo que ha dicho Víctor, muchos aparatos en el hormigón que vas echando, como digo al principio, teníamos poco, empezamos desde el principio empezamos a decir, a ver qué pasa aquí, cómo se porta esto, vale, ya teníamos un dato, oye, ¿cómo se va a portar aquello? Vale, ponlo, ya tenemos otro dato, y la obra seguía avanzando, y nosotros cada vez queríamos saber más, bien, o sea que el objetivo era este, comprender el terreno, básicamente. Para eso nos hacían falta datos. Para lo cual, ahí estaba, por ejemplo, Víctor. Había más gente, ahora veremos. Víctor Mayada y su equipo, que aportaron cantidad de instrumentación. Ahora veremos el problema que hice de la instrumentación. Una vez que teníamos todo eso, ¿y qué? O sea, yo tengo ahora que usted tiene hemograma, no sé, es que de medicina tiene leucocitos 300, azúcar 500. Y bueno, vale. Tenías cantidad de datos. Oye, pero ¿ahora qué hago con esto? Bien, no te llegaban todos de una vez, porque digo que iban progresando, iban avanzando cada vez más datos. ¿Qué haces con toda esta sopa? Primero que quitas lo que sobra. ¿Y por qué sobra? Porque tú estás analizando ahora mismo un problema y no todo. Vas centrándolo. ¿Y qué hacíamos? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la geología. Se empezó a excavar el túnel, el geólogo, había geólogos allí, nos decían, la semana que viene vamos a tener este problema, o no va a pasar nada. Bien, hacía un informe, nos sentamos con él todos los días, bien, pasaba la semana y nos volvíamos a sentar. Oye, esto salió como la semana pasada, bueno, más o menos. Más o menos no. Cada mes nos juntábamos y analizábamos qué es lo que había pasado el mes anterior. Teníamos por un lado lo que habíamos previsto y lo que en realidad pasaba. Entonces, oye, ¿por qué ha habido esta diferencia? O obviamente la va a haber, porque el terreno, hasta que no le metes mano, no sabes cómo es. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ha fallado en la previsión? No, es que la falla esta era inversa. ¿Cómo? Pero bueno, esto no puede pasar. Claro que puede pasar, ¿no? Pero nosotros tenemos que apretar. Yo estaba en la dirección de obra. Comprendíamos perfectamente que tenía que pasar. Y cada mes echábamos una revisión, eso, un mes, y otro. Aparte de que cada semana nos juntamos a ver cómo va a ir la cosa, repito, cuando llegaba el mes, echamos cuenta para atrás. Previsión que teníamos y lo que realmente ha sido. Y ver las diferencias. Eso nos permite ir aprendiendo. Eso es lo que digo aquí, verificación continuada de todo lo que íbamos descubriendo y calculando. Vamos a poner, no me voy a parar en muchas otras profundidades, porque primero porque no sé cómo voy de tiempo. Bueno, bien, pero tampoco os quiero aquí magullar, además que tengo un señor aquí que sabe un montón de cosas, aparte de Víctor. Bien, os voy os voy a contar uno de los problemas que tuvimos iniciales.
que nos hizo decir, para, a pensar y a sacar datos, lo que os he dicho. Los túneles empiezan porque tú tienes el monte, en Asturias es todo verde, muy bonito. ¿Lo veis aquí? Bueno, aquí no lo veis. Esto es. En Asturias veis que hay un monte muy chulo y tú ahí tienes que hacer el túnel. Toma ya. Los árboles estos tienen, obviamente tienen tierra vegetal, tienen un espesor, ¿no? Esta parte de la montaña pues está muy erosionada porque la ha llovido, la tal, ¿no? Ya cuando entras por dentro ya vienen todos los problemas de geología que hemos hablado. ¿De acuerdo? Entonces cuando tú acometes una obra de túnel, lo primero es que tienes que cavar. Toma, ya te encuentras con el monte, ahí tienes que hacerlo, ¿no? Vale. Normalmente lo que se hace es despejas para ver qué hay. Quitas toda la vegetación. Hombre, previamente has expropiado, ¿vale? Has comprado todos los terrenos para poder hacer las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Quitas el terreno, hay unos estudios previos, unos sondeos, que te dice, bueno, una vez que quitas el terreno, vas viendo, quitas toda la hierba, todos los árboles, los talas, tal, excavas, y en Asturias llueve. Vamos a ver una de las boquillas. Las boquillas, como digo, de un túnel es la zona de ataque. Obviamente en autovía hay 4, 1, 2, 3 y 4, porque los túneles están separados, 100 metros, unos de otros. Se separan para que al construir, bueno, no eran 100, se separan para que al construir, como vas a utilizar explosivos, no afectes a un túnel y a otro al construir, para que sean independientes. Por eso se separan cierta longitud, de 30 metros hasta 100. ¿Nosotros qué teníamos que hacer? Teníamos que boquillar, empezar. Así podemos parar. Sí, pero estoy muy difícil ya. Este es uno de los lados de las bocas del túnel. La boca sur, veis aquí, la boca sur, había un deslizamiento enorme. Cuando nosotros llegamos no estaba ese deslizamiento. O sea que la montaña se veía clara, bien, ¿no? Y como hubo una temporada de muchas lluvias, dio la mala suerte cuando empezamos a trabajar. ¡Buah! Nos encontramos después del fin de semana, que al principio la gente se iba de fines de semana, porque no había nada de obra, no había... Las obras, digo, empiezan a otro ritmo, van cogiendo ritmo. Después de un fin de semana, llegamos a la obra y digo, ¡uy, tierra, que se ha liado aquí! ¿Qué ha pasado? Esto. Se cayó todo un volumen, justo teníamos que boquillar ahí. Y tú en un túnel no puedes decir, pues me voy a otro lado. No, porque forma parte de una carretera. No puedes decir, no, pues en vez de poner el tajo aquí en el cuadro, lo pongo aquí. No. Eso no vale. Tú tienes que hacer un proyecto, que para eso está, ¿no? Entonces, ¿cómo boquillamos aquí? Este fue el primer problema. ¿Qué hacemos? Es lo que digo, lo primero hacer un sondeo, no sabíamos todavía exactamente el volumen del problema. Lo primero que vamos a hacer es un sondeo. Encima de todo eso, subes una máquina de sondeos, pinchas, un sondeo es una máquina que es talada y sacas un testigo, un cilindro de este tamaño más o menos, y te permite analizar qué es lo que tienes ahí. Bueno, pues justo, oye, gracias otra vez, justo detrás de esa boquilla había una falla a 15 metros de profundidad, a 15 metros por aquí dentro, había una falla desfavorable a nosotros. Toma. ¿Y ahora qué hacemos? Hay muchos sistemas para atacar esto. Bueno, no muchos, hay varios. Se pueden poner unas pantallas, se pueden poner anclajes, en fin, estuvimos varios meses, yo calculo que 6, estudiando qué hacemos. Y entonces había que tomar una decisión. Decidimos poner el deslizamiento, no lo podíamos quitar, hubiera sido una solución quitarlo y hacer otras cosas, pero nuestra decisión fue, lo dejamos, y sobre él, ¡buah!, le vamos a poner una escalera, esto. Estas son piedras como la mesa, algunas, no, la mitad de la mesa,
perfectamente colocadas, tiene, al final, llegó a tener, esto está calculado, o sea, no dice, oye tú, haz una, sube piedra, no, esto tiene un cálculo muy serio detrás, con mucha más investigación, que hay que apoyarse, porque estas cosas las haces, oye, pon piedra, mañana se te cae y has tenido un problema de primerísima magnitud. Entonces, ¿qué hicimos? Estoy hablando de un emboquille que todos fueron muy difíciles, pero este especialísimamente difícil. Dije, vamos a pararlo poniendo unos anclajes para empezar, pero no muchos, y luego este muro. Este muro que llegó a tener 30 metros de altura, como digo, piedras colocadas en una máquina, y llegó a tener 15 metros de profundidad. Eso es una barbaridad. Pero claro, los cálculos nos decían que había que hacer eso. Esto es más o menos como si fuera el contrafuerte a la bestia de una iglesia. ¡Pah! Le pones un contrafuerte, hay que tener en cuenta que eso pesa una barbaridad y que debajo va un túnel. No lo puedes hundir. O sea, todo eso tenía unos cálculos. Y hay que tener en cuenta que tampoco lo haces mañana. Esto lleva meses. Palista, ponía una piedra, subía, bajaba, lleva meses. Bien, y entonces ¿cómo lo hago? Hay que tener en cuenta el tiempo que vas a tardar en hacerlo. Primero tienes que hacerlo a toda velocidad, sin problemas, ¿de acuerdo? No puede haber, teníamos mucha piedra en la obra, porque en la obra había una zona que tenía mucha roca, no puedes decir, oye, no, ahora espérate que voy a pensar, espera, no, día y noche poniendo piedra, sin lugar a dudas, ¿no? Primero muy deprisa, y luego seguíamos observando el terreno. ¿Qué pasa arriba del terreno? Porque en algún momento podíamos tener, hasta no sujetar, podías tener un problema, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo, yo siempre lo comparo con, para que nos entendamos, cuando tienes un problema de salud. Hombre, no. Sí, a todas las escalas. Ahora tengo un hermano mío que me ha dicho que iba a venir aquí, que está mi hermano mayor, yo creo que es mayor. Dice que no puedo venir, de mi edad, como más o menos. No puedo venir, pues estoy pocho, me he tomado ayer, tenía fiebre, frenador y tal. Digo, ¿y ahora cómo estás? Digo, sigo un poco, pero un poco mejor. Vale. Eso es lo que hacíamos nosotros. Ayer estaba pocho, hoy está un poco mejor. ¿Y qué sigue? No, me sigue tomando frenador. Vale, a ver mañana qué pasa. Es el sistema de observación. Si mañana siguiera muy mal, pues, a lo mejor el frenador no te valía. Y has perdido un tiempo. ¿Lo has perdido? No lo sé si lo has perdido. A lo mejor mañana resulta que tiene una neumonía impresionante, ¿no? Es decir, nosotros jugamos con eso y sobre todo con la información y con la velocidad en decisiones. Bueno, ¿veis ese túnel, esas piedras tan horribles que llegaron hasta arriba? Actualmente, estamos en Asturias, esta es la visión de ese túnel. En esta foto no se ve, pero esta foto es de hace nada, de junio. Aquí, si le das a la calidad, la que yo tengo de la foto, se ve las piedras aquí. Pero como veis ha desaparecido completamente. No hay piedras. Bien. Ahora os voy a contar todas las bocas, las 4 bocas nos dieron mucha guerra. Os he centrado en la que más guerra nos dio. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a contar una cosa que también pasa al hacer una obra. Visteis que teníamos la escollera que se va poniendo poco a poco, ¿no? Por aquí, como estaba en obras y no había ningún problema, pues pasaba periódicamente, más o menos, un paisano que vivía aquí, en un pueblo de aquí, que llevaba una vaca, la llevaba porque tenía unos pastos de él en el otro lado. Pasaba, hombre, adiós. Al final, como está 6 años y está mucho, pues al final le conoce a todo el mundo que hay por la zona. Claro, tampoco es una zona muy poblada, no es un Madrid, que conoce a todo el mundo. Bueno, total, un día voy por la obra, también conoces a mucha gente de la obra, y el encargado general de la empresa constructora, pues nos conocíamos a base de estar siempre, noches enteras, días. Hombre, Fernando, ¿qué tal? Dice, ¿has visto el señor que hay ahí atrás? Y yo, no, ¿qué pasa? Y de eso es de la vaca. Digo, sí, me lo habían contado, ¿no? Me dice, que viene a por ti, que viene a por ti. Digo, ¿pero qué viene a por ti? Digo, bueno, me habré despistado. Me viene el señor, oiga, que ¿le han contado lo de la vaca? Y digo, pues no tengo ni idea,
cuénteme usted, buen hombre, lo de la vaca. Resulta que un día que no había nadie trabajando, llevaba yo a mi vaca, yo no cabro, me tenía que hacer el despistado, yo no sabía que ni había vaca ni que él iba, la había visto más de una vez, ¿no? Pues usted lleva la vaca así, al otro lado. ¿Qué pasó? Pues que sin darme cuenta, se me subió encima de la piedra, porque las máquinas subían por aquí. ¿Sí? Y la que estaba poniendo la piedra, aquí se ve, ¿no? Pues la vaca se me despistó y mira usted, me la encontré para arriba. Digo, vaya hombre, ¿pero qué pasó? Pues que no sé más, le llamo, ¡bien! Le llamo así, digo, ¿y qué pasó? Cayóse y matóse. Digo, ¿cómo? Se mató. Me lo habían contado lo de la obra, o sea, están prevengan, ¿no? Digo, bueno, pues, ¿y qué quiere usted que la hagamos? Pues que te tendrás que pagar. Digo, pero, ¿cómo pagar? ¿Y dónde está la vaca? Enterróse, ¿eh? Digo, y no hemos visto sangre. Pues si no sangre, lo que pasa es que llovió. Ay, joder, esto se va complicando. Digo, bueno, y vale, todo esto, claro, que estaba con el encargado de la empresa constructora, que ahora diré quién era, una empresa muy gorda, para entonces, como si fuera un ACS de ahora, ¿sí? Poderosa empresa, poderoso don dinero, que pagar una vaca, voy a pagar una vaca, tranquilamente. Bien, total, que digo, vamos, estaba con el encargado, y me dice, bueno, yo no sé qué hacer, Fernando, sabía perfectamente lo que había que hacer, lo que pasa es que siempre había, cuando conoces mucho a una gente hay una relación de pique. Yo era de la dirección de obra y él era el encargado de la empresa. Me decía, bueno, Fernando, pues no sé, yo creo que yo no vi sangre. Bueno, total, le digo, oye, ¿qué vais a hacer? Se va así y digo, bueno, pues veremos a ver cómo lo arreglamos, lo que siempre decimos, ¿no? Y digo al encargado, oye, ¿vais a pagar? Y dice, sí, claro que lo vamos a pagar. Se da vuelta y dice, oiga, ¿usted es el del ministerio? Y digo, sí, que la vaca estaba preñada. ¿Qué es esto? Y el encargado, ¿pero cómo que ahora está preñada? Bueno, por supuesto, la vaca enterróse, pero no se sabe dónde se enterró. No había nadie en la obra, y la pregunta, ¿y cómo se la lleva usted? Pues con un tractor, una mula, la llevamos a mi tierra y allí un hueco. Entonces, hace 30 años que enterramos una vaca, no te da la gana, ¿no? Y bueno, total, al final le digo al encargado, oye, ¿qué vais a hacer? Y dice, pues claro, vamos a pagar la vaca. Y yo en su momento, estas son las cuentas que me echó el encargado, pasadas a pesetas a euros, ¿no? Me dice, no, si me está pidiendo, dice que es lechera, yo no sé si es lechera, porque me extraña, porque las vacas lecheras en Asturias son de carne, porque son más ágiles, ¿no? Dice, una vaca lechera, pero bueno, puede ser. Y nada, le vamos a pagar, el equivalente a los 200 eurillos más. ¿Y cómo lo vais a pagar? Al seguro. Ya, pues no me fastidies. O sea, le vas a enrollar al señor. Ya, págale de tu empresa, hombre, directamente que le podéis dar al señor 1000 euros y que se vaya. Al final sé que cobró, pero tardó, porque había mucha gente que tenía vacas. Entonces, en fin, estas son cosas que pasan también en los túneles, ¿eh? Y hay que tener en cuenta, ¿eh? Bien, todo lo que he dicho, de que hay que tomar datos, de que hay que analizar, de que hay que evaluar, que hay que estar en la obra todos los días. Nosotros teníamos una premisa, que la dirección de obra, que éramos Ignacio García Arango, Alberto Abella y yo, había que entrar en los túneles siempre andando. Hombre, 1 kilómetro, 700 metros. Hombre, no. Tú, antes de que se juntasen, que se llama, cuando se juntan los túneles, se llama el cale, acalado, ¿no? Pues tú entras por un lado y tenías que andar a la mitad del túnel. Pero nosotros, que éramos la dirección de obra, siempre teníamos que entrar, dejamos el coche en la puerta, andando. ¿Por qué? Porque todo el mundo está trabajando en el frente, en lo que esté haciendo, ¿no? Cerca del frente. Por el camino puedes ver a 3 personas, pero a lo mejor trabajando en el frente hay 20. Teníamos que entrar andando porque no, tú lo haces y pueden pasar cosas que ves en el camino. Si vas andando. Si vas andando un día, íbamos con la linterna, tranquilamente, chaval, ¿no? Siempre íbamos andando. Es muy cansado. Pero bueno, yo tenía 30 años menos, pero es muy cansado. Bien, para hacer eso, hacía falta, lo teníamos clarísimo desde el primer momento, era muy difícil y hacía falta un equipo. Un equipo que es el único nombre que he dado, bueno, y Alberto Abella y el mío, claro, pero eso accidentalmente.
Toda esta obra estuvo dirigida por Ignacio García Arango, que le ha citado Víctor. Ahora me detendré un poco más. Estaba la empresa constructora, este es el equipo con intereses diferentes. Obviamente la empresa constructora tiene que ganar dinero. Obviamente una obra tan gorda no les puedes decir, no, esto no te lo pago, cuidado. O sea, estoy en una operación de corazón abierto y dice, no, no, oye, esta gasa no, no la gastes, no, 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 este bisturí, no, utilízalo otra vez. Chico, no me vengas con miseritas. Si te hace falta traer otra máquina pesada, la quiero mañana. Bueno, mañana no, porque tendría otro aquí, es imposible. Pero en 3 días tiene que haber una máquina, y si es una empresa potente, la tiene. ¿Qué era el caso? Las empresas que llevaron la obra eran una UTE de empresas que ya no existe, que es Sofisa y Ginés Navarro. Eran pesos pesados de la construcción. Cuando tú pedías, yo era plenamente consciente que la capacidad de reacción, yo calculo que a lo mejor estábamos pidiendo un esfuerzo en una empresa de no sé qué porcentaje, del 5% de la capacidad que podían dar. De hecho, cuando tuvimos problemas, ¡buah!, enseguida aparecieron máquinas a lo bestia, y decían, joder, pero ¿de dónde han salido? Si trabajas con una empresa poderosa, tienes una respuesta poderosa. Buscamos un equipo muy diferente, de topografía, de sondeos, de instalación, los que instalaban físicamente el aparatín, los que lo analizaban, que no es lo mismo, ahora contaré lo que decía Víctor, y además había que seguirlo, porque claro, tú pones un aparato y tienes que ir a medir periódicamente, cada día o 2 veces al día. El aparato no está aquí, a veces te tienes que subir no sé dónde, y había que hacerlo. Eso forma todo parte de la toma de datos. Había un equipo de estructuras porque había que calcular burros muy grandes y cosas, y al final el equipo de instalaciones y seguridad, que es lo que hoy día se llama ventilación, alumbrado, todas esas cosas, ¿no?, que hablaremos un poco. Había una cosa fundamental, estamos al lado de la vía del tren, estamos al lado del río Nalón y estamos haciendo túneles en Asturias. Hay una jefatura de minas son gente muy buena, sabe mucho de minas. Tenías que tratar de hablar con ellos siempre. Con la Confederación, estar jugando con el Nalón, teníamos que ir a hablar con ellos. Había postes de red eléctrica española enormes. Oye, hay que contratar con esa gente. Es decir, eso en proyecto no se había hecho, porque no se suele hacer, porque el problema lo ves cuando estás construyendo. Todo eso, bueno, periódicamente ir a ver a la Confederación, para esto, para otro, vente a ver la obra, es decir, establecer una relación de obra con todos esos para que te ayudaran. Porque si no te ayuda la Renfe, que estamos a 10 metros de la Renfe, y a 30 metros de altura, y había voladuras que caían a la vía, siempre había voladuras que caían a la vía. ¡Bah! Normalmente muchas, siempre había. A veces eran bloques como la mesa, era lo más frecuente, y otras veces bloques como un camión, que caían encima de las vías del ferrocarril León-Gijón. Automáticamente empezaba el flash, a escupir, se ha cortado la línea León-Gijón por las obras, pues ya tienes que ir a la Renfe inmediatamente. Oye, mira, que es que se nos ha caído, hemos hecho una voladura y se ha caído una piedra enorme. Claro, ellos lo sabían, porque le llegaba el informe del vigilante, y automáticamente, oye, otra vez piedras, ¿no? Pero cuando ibas ahí te ponías cara de sufridor, oye, lo siento y tal, ¿no? Vale, pero al contratista le voy a poner una multa. Eso era la tónica normal, ¿no? Es decir, había que hablar mucho con ellos. Y luego hicimos otra cosa, que es contratar a un equipo de alta cualificación, es decir, gente que supiera perfectamente modelizar cosas, hacer modelos matemáticos, con los datos que le íbamos dando, con los que él decía, oye, me hacen falta datos de esto, vale, lo discutíamos, y si hacía falta, se buscaban esos datos, es decir, se contrataban más cosas, ¿no?, para suministrar los datos que hacía falta según nos lo iba pidiendo. Y si hacía falta todo esto, todas estas cosas, se llevó directamente, estaba implicado la dirección de obra.
Es decir, los que hemos dicho, Ignacio García Arango, Alberto Abella y yo. El Ministerio también, porque el Ministerio de Madrid y de Oviedo. En Oviedo había topógrafos, había mucha gente del propio Ministerio que, aunque no eran de la dirección de obra, formaban parte del equipo nuestro de dirección de obra. Todo se llevó directamente por la dirección de obra. Las cosas han cambiado mucho ya. Estoy hablando de un túnel hace 30 años. Las cosas ya se hacen de otra manera. Bueno, como digo, antes de pasar al siguiente, aquí hay un equipo de auscultación que estaba Víctor. Víctor se quejaba, hace un momento, aparecieron en mi oficina y dijeron, esto no mide nada, es un churro, ¿no? Eso ha contado. Realmente, Víctor, lo hemos hablado alguna vez, pero tampoco hay que ponerse tan sincero, porque ya que no nos vamos a encontrar más, espero. ¿Qué pasó? Las células de presión son unos aparatos, en principio elemental, pero cuando nosotros nos pusimos a tratar a ver qué mide esto, es un aparato que se usó muchísimo desde hace años, que mide un extensómetro. Imaginaos que te digo, oye, un termómetro, el aparato de tensión, ¿qué mide? Ah, no, es que le pones esto y sale y el máximo mínimo. No, pero ¿eso qué es? Ah, pero es que, ¿cómo que qué es? Eso es lo que se pero ¿qué es la máxima mínima? No, es la existo, la debilidad, el corazón, no sé qué. ¿Y por qué es así? Es decir, sigues. Claro, nosotros teníamos que entender qué medíamos. No valía con que la tensión 7,8. ¿Qué significa eso? No, ¿qué significa? No. ¿Qué es eso que estás midiendo? Entonces empezamos a Víctor, porque nosotros no lo entendíamos. Víctor llevaba años montando, o sea, tiene a Modi, tenía gente muy buena, pero nosotros empezamos a decir, oye, ¿qué, este aparato que mide? No, esto es una célula, ya, eso es la parte superficial. Bien, pero tiene un reborde que no sé qué, sí, bien, pero esto tampoco, venga, hacemos una prueba, es que esto no da. Y cada vez Víctor le íbamos cerrando, no es que le quisiéramos atacar o que dudásemos de su aparato, es que nosotros no lo entendíamos. Entonces cuando ya llegó lo que ha dicho, el apretujón normal, nos presentamos a la oficina, conocimos a Modi era el sabio que tenía la empresa, las empresas tienen siempre gente muy buena detrás, pero les cuidan. Al primer ataque no te traen al bueno, entre otras cosas porque el bueno es un científico y cuando está menos pegado a la porquería de obra, oye, que esto es una porquería, el científico te dice, bueno, sí, no sé qué, va a otra bola. Entonces, bueno, cuando al final nos juntamos con sus científicos, bueno, como ha dicho Víctor, al final tomamos unas cañitas, no sé qué, ya se acabó. Más que cañas, ¿eh? Más que cañas, sí. Padrino. Algo tiene que pagar, ¿eh? Algo tiene que pagar, ¿eh? Bien, ese fue el problema realmente. No era de él, era nuestro. Que algo no entendíamos. Y entonces éramos nosotros muy preguntones. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Pero eso lo decíamos a todos. Por ejemplo, cuando ponemos hormigón, que se pone mucho hormigón, y este hormigón, ¿por qué se hacen unas muestras de hormigón y se rompen de una forma? ¿Y por qué se ha roto así? Ah, no sé. No, esto es lo que da. No, ¿cómo que lo que da? Pero tú me dices, el ministerio entonces tenía un laboratorio propio, que ya estaba en declive, pero que había un químico excepcional, que le decía, vamos a mira, el hormigón te ha pasado esto porque tiene no sé qué aditivos. Ah, vale, ya lo vas entendiendo, ¿no? Es decir, queríamos comprender, que hacía falta comprender, porque si no, te enfrentabas a ciegas, no podías comprender todo, porque esto no se trataba de hacer se trataba de hacer una obra, ¿eh? No de una tesis doctoral, una obra que tienes que hacerla en un tiempo y con un presupuesto. No puedes decir, pues me gasto todo lo que quiera, que soy calatrava y me gasto lo que me da gana. No. Tú tienes un presupuesto que hacer y si te gastas más, tienes que pedir al ministerio, oye, que hay más dinero, que me hace falta más. Y claro, te pueden decir, chico. Es decir, el trabajo en equipo era clave. Y en ese equipo, si puedes ir para atrás, en ese equipo hubo alguien que para mí no tiene la menor discusión, que fue el líder total, el director de obra, Ignacio García Arango, ojo, brillantísimo, líder absoluto,
hemos estado miles de horas tratando, él y yo, y Alberto, de comprender todo esto que estamos hablando. Nos hemos acabado muchas veces moña, porque claro, después de estar 3 días juntos en su casa tratando de ver, oye, esto, oye, tú, la cerveza, la cerveza al final se transforma en 15, ¿no? Es decir, un líder absoluto. He tratado de compararlo con cómo funciona un trineo, los trineos tirados por perros, ¿no? Los trineos de nieve, ¿no? El que va adelante, me estudié algo de eso hace tiempo, el que va adelante del trineo, el perro de delante, es el guía, y el que va zurriagando es el trineísta, ¿no? El guía tiene capacidad, el perro guía, se supone que es bueno, tiene capacidad de parar el trineo si ve que hay un peligro. Por ejemplo, si detecta que el hielo puede haber agua, el perro se para y automáticamente se para, salvo que el de atrás le dé, que es muy difícil. Si es un perro bueno, dará la vuelta y no le hará caso al guía, porque ha visto el peligro, ¿no? Lógicamente, el que zurriaga se hace que ve que le hace caso al perro, ¿no? Entonces, tratando de averiguar Ignacio donde le situaba yo le sitúo en los dos lados. Es decir, perro guía, pero no siempre. Tampoco era el que zurriagaba. Es decir, eso se llama formar un equipo. Y él era indiscutiblemente el líder del equipo. Dice, ¿qué flores has tirado? Es que es un tío muy bueno. No son flores, ¿eh? Vamos a pasar. Ya voy acabando. Efemérides. Este es el día, son diferentes días. Cuando el primer túnel, como son 2 túneles y no van a igual velocidad, el primer túnel, cuando un túnel se da la voladura y se une, se llama que se ha calado, pero que hay que hacer mucha obra. Hay que poner la carretera, hay que poner el hormigón del final, ¿no? Entonces se dice túnel calado, se organiza una fiesta. Este túnel, el primer túnel se caló aquí. Estos son los políticos y este es Ignacio Arderán. Y estos son los como yo llamo, los electos eventuales. Duran 4 años, pero algunos 8. Pero espera, son eventuales, ¿eh? Cuando un túnel se cala, es muy importante. ¿Por qué? Antes era importantísimo y ahora también, pero antes era infinitamente más. ¿Por qué? Porque ya la ventilación corre. Cuando tú lo tienes, que no has llegado a juntarlos, tienes que meter una ventilación, hoy día se resuelve, otro sistema de ventilación. Pero claro, cuando ya lo tienes unido, ¡guau! Aparte que ya puedes pasar, aunque esté todo en obra, ya puedes pasar de un lado a otro, puedes llevar equipos de un lado a otro. Es decir, cuando un túnel se cala, es una cosa muy importante y se celebra con una comilona hasta ponernos ciegos, ¿no? Eso se ha hecho en todos los sitios. El primer tubo se cala este. El segundo se cala este túnel. ¿De acuerdo? El 30 de junio se acaba este tramo de la autovía, el que estamos hablando, en los 8 kilómetros que hablábamos. Y viene Borrell al final, cuando se acaba esa obra. Viene, nos hace una visita, se le monta una carpa y tal, y ahí estamos, ¿no? Y aquí le estamos regalando un cuadro muy grande que hicimos con motivo de un ensayo de fuego que ahora veremos brevemente en qué consiste. Y esto ya el día pachún, llega el día de la inauguración, que se inaugura este tramo y otros más de la autovía antes de llegar a este. Esto ya, ¿podemos ver? Se pone una placa, estos son los electos, y electos habituales, y este es Ignacio Arderán. Y ahí se puso la típica placa, al anterior, la típica placa, y resumo, que nos costó mucho el texto. Las obras estaban acabando, esta es una placa de bronce, ¿no? Entonces había que poner un texto. 2 meses antes, oye, el ministerio, esos textos, cuidado, no te puedes equivocar, si tienes que poner al director general o al presidente, cuidado, que no llegaba el texto, teníamos ya todo esto, sabíamos el tamaño de la placa, esperando el texto, que no llega el texto. Los de obra siempre hemos tenido que resolver. Solución, propuesta de texto. Que si el director general espera que voy a llamar al consejo, al presidente del gobierno, solución.
hagamos un texto, pongamos a los reyes, a ver quién tiene narices de quitarlo y poner a un presidente del gobierno. Entonces, aquí pone, reinando Carlos III, no sé qué, y Juan Carlos I de España inaugura, y en tiempo de Juan Carlos I de España se inaugura esto. Eso lo escribimos, lo mandamos por fax, ya nos encargamos de que llegara a todas partes, eso lo hicimos desde obra, se lo mandamos al director general, se lo mandamos al ministro, y teníamos un conocido en la Casa Real, y lo mandamos a la Casa Real, oye, mira, ¿qué te parece la propuesta que estamos haciendo? Y en la Casa Real, manipuló, no con el rey, manipuló con alguien que llegó de la Casa Real al ministerio una nota diciendo, el texto que hay por el rodando es el que vale. Ya está, se solucionó. Pero si no decimos los de obra, meter al rey a ver quién se atreve a quitarlo, todavía estaríamos pensando en el texto de la placa, ¿eh? Porque claro, llega al ministerio, ¿quién pone? Vale. Lo siguiente, y acabamos. Una vez que habíamos acabado, habíamos aprendido la de Dios, y ya nos vamos a dar coba, porque es que realmente fue muy importante. Durante la construcción hicimos un ensayo de fuego, de coches reales, estudiamos la ventilación para el fuego, el sistema de seguridad en caso de accidente de fuego o lo que fuera. Había que hacer un protocolo para que cuando la obra se acabase tú se lo dabas a alguien para que la explotase. Tenías que darle datos. Oye, mira, si tienes un accidente tienes que actuar así, asado, tal, ¿no? Entonces con eso terminamos escribiendo un libro. Y al año, organizamos unas jornadas internacionales que vinieron gente, en esos momentos, los que estaban más punta de Estados Unidos, de Holanda, de España. Había gente que ya sabía mucho, que eran, por ejemplo, los del túnel de Guadarrama, que siguen sabiendo mucho. Saben mucho primero porque son gente que se ocupa, son gente buena, y además porque llevan muchos años. Antes tenían un túnel, ahora tienen dos, luego tres. Los del acceso a Asturias, que hay muchos túneles, empezaron por uno, duplicaron, es decir, son gente que sabía mucho. Todos ahí colaboraron en este congreso. Todo esto estamos hablando, y acabo ya en el año 94. Todavía no se había producido el boom de los estudios de incendio en túneles. Esos aparecieron, se iniciaron los estudios de incendios de verdad en túneles a partir del accidente del túnel del Mont Blanc, que murieron 49 personas y que fue en el año 2000. Es decir, había estudios, claro, no éramos los únicos, pero muy poca gente en el año 94 se estaba ocupando de estas cosas. Después luego en el año 2004 hubo la primera norma europea de seguridad en túneles, se siguió en el año 2006, es decir, pero mucho después. Y ahora obviamente ya es rutina el considerar los asuntos de fuego y demás, ¿no? Pero antes no era ni mucho menos rutina. Y yo creo que la siguiente. Y hemos acabado, pero sin hielo, por culpa de Víctor. Sí, pero ¿cómo quieres meter hielo en una charla como esta, donde solo se ve el fuego? Ya, un aplauso. Bueno, un par de cosillas antes de empezar. Hacía alguna pregunta como la que hice el Tino, que vamos a hacer. En primer lugar, Fernando, muchas gracias por estar ahí con nosotros, muchas gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias y sobre todo por hacer usando un anglicismo, ¿no? este gran disclaimer de la ingeniería, ¿no? A partir de ahora, cuando veáis que un túnel no funciona o que una obra tarda más de la cuenta, o sea, acordaos de lo que ha dicho ahora Fernando, que hay muchísimos imprevistos, hay muchas cosas que ir cuadrando a lo largo del proyecto, a lo largo de la obra, y que al final acaba todo esto en que las infraestructuras acaban funcionando, pero no sin dificultades, ¿no?
Creo que no se puede contar mejor lo que es el proceso entero de una obra, de una infraestructura tan importante como son los túneles de Padrón, ¿no? Que estoy seguro que todos nosotros lo hemos pasado por ahí casi cientos de veces, ¿no? Y que por supuesto, pues la continua mejora de la red de infraestructuras a nivel global y sobre todo a nivel de esa infraestructura como es la Vía de la Plata, no deja de ser una gran mejoría para la sociedad, ¿no? Y que todo ese proceso lo acaba de señalar Fernando de una forma espectacular, ¿no? Teníamos las presentaciones, habíamos preparado, Víctor había preparado algo sobre auscultación, yo había hablado sobre la red de carreteras, pero creo que después de todo lo que acaba de Fernando no se puede decir nada, ¿no? Lo dejaremos casi como cebo, como hacen en Telecinco para la próxima. Y nada, si alguien quiere comentar alguna cosilla, o preguntar a Fernando, a Víctor o lo que sea, con eso vamos a ir. Yo solamente a Víctor, ¿no conocías a Garzón para que buscara la sepultura de la vaca? Precisamente antes de venir me encontré con Alfredo Garzón. El que tú dices es otro, no lo conoces. Yo creo que ninguno. Este es un vecino y trabajó en Agromán, o sea que también podía estar aquí en plantilla con nosotros. Pero no, creo que el que tú dices está muy alto para mí, humilde. Ah, hombre, se encontraba la sepultura de la vaca. No encontró la de García Lorca, pero la de la vaca no encontramos. Bueno, es que a lo mejor el único que la encontró fue el dueño. Sí. Ese seguro que no lo había perdido. Sé que hubo vaca. Bueno, vamos a ver, al hilo de esto, os puedo decir que en Madrid, para ponerlo todo cerca, cuando nosotros hacíamos algunos tramos del metro, antes de que entrase la tuneladora, ya había gente que decía que tenía grietas en la casa. Bueno, O sea, que cuidado con esas cosas de lo que pasa por ahí. Y, claro, en las obras pasa lo que pasa, los imprevistos. Y esos, normalmente los que pasan por allí o tal, siempre le dan un matiz negativo. No son capaces de decir, hombre, pues seguramente, porque el colapso no llega por casualidad. El colapso llega, como decía Fernando, cuando no tienes tan en cuenta, o no has instrumentado bien, o no has analizado bien los datos que obtienes, y entonces, bueno, hay todo un equipo, tal cual, pero si no lo haces bien, puede entrar en colapso. Y eso no se entiende muy bien desde afuera, solo se entiende el Carmel. Tiene su explicación, no sé, casos y casos y casos, ¿no? Porque trabajamos, y estoy aprovechando mi familia de Paco, que como médico, pues él también igual cuando se encontraba con un enfermo, pues podía decir, bueno, pues esto no es gran cosa, y luego aparecía, igual que dice Fernando, tantas cosas que había sobre la marcha que analizar, inmediatamente resolver, y todos los fallos, porque es que nosotros llamamos auscultación, una connotación bien clara y con la medicina, y ahí auscultas, y luego ¿qué? Pues unas veces corriges, enmiendas y solucionas, y otras, pues, se te queda a pie sobre el hormigón, por decir otra cosa. En fin, esto es lo que hay. No conozco a tu mencionado caballero. Y nada, sobre todo poner en valor un poco que esta infraestructura se hizo pues, hace 30 años. Ahora mismo, la auscultación, los datos que se recogen en campo, en un túnel, durante la excavación incluso, ¿no? Que es un poco cuando esto que comentaba Fernando del nuevo método austriaco, es cuando tiene más importancia de cara a ver cómo se deforma el túnel y cómo se va colocando el sostenimiento, pues es lo que realmente condiciona el diseño final del túnel. Pues eso se medía, se transmitía casi prácticamente lo que hablaba el del fax, de estas cosas, ¿no? Ahora ya, pues bueno, pues eso se hacen lecturas a tiempo real con sistemas wireless que permiten una medición y una toma de decisiones mucho más rápida. Hace 30 años eso no pasaba, y eso es lo que yo creo que hay que poner en valor en una infraestructura como esta, ¿no? Y nada, yo creo que si no queréis alguna cosita más, queréis comentar alguna cosa más, pues ya cedo la palabra al presidente. Bueno, no, último, muchas gracias Fernando, y no, se lo dejo a Valentín que cierre,
y con eso lo dejamos hasta las siguientes jornadas que las prometemos para 2023. ¿Verdad, Víctor? Bueno, pues por mi parte agradecer de nuevo a los ponentes y a los organizadores. Muchas gracias, Fernando Huácar, por tu exposición tan brillante y por todo el trabajo que habéis realizado de ingeniería y la labor que seguís haciendo. Y muchas gracias también a Víctor Mallada Martín por estas jornadas, a Alfonso Estébanez y a Víctor Mallada Fernández, 3 veces Fernández. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora tenemos un vino cortesía también de Alfonso. Gracias a todos y que lo disfrutemos. Y nada, esperamos la próxima jornada.